Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Guido Fleitas. Bienvenidos a mi canal, a la clase de guaraní. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y dejar sus comentarios. Entonces, empecemos. Lectura básica en guaraní número 6. Entonces, hoy día nos acompañan estos textos. Versión guaraní, versión castellano de Maestro Malvado, Boejara Aña. Y como de costumbre, quiero empezar leyendo la versión guaraní y luego seguimos con la versión castellano. Boejara Aña. Boejara ikatupuru arejewa, oike omba apo boeja ojena kuaponavape. Boejara ikatui omba apo boejara katupuru aputepe. Upéicha mojepe boejara pyahu ndoikuaái mba'e apytépepa oikera'e. Oñe'ẽ opavavéva ndive. Oĩ ijapytepekuéra iñañáva. Kóva ko mbo'ehára umi iñaña ensupýva reheguára'e. Mbo'ehára pyahu ojapóva ha'e ndohechaporãi. Mbo'ehára pyahu pytu'ũ'ỹme omba'apo ikatu hag̃uáicha tembiapo ojapóva ojehechaporã. Mbo'ehára aña opa mba'e iporãva omombo mombyry ani hag̃uáicha avave ohecha ha oguerohory mbo'ehára katupyry rembiapo. Mbo'ehára aña omomaitei mbo'ehára pyahúpe, ombojuruhe'ẽ chupe, ha katu ohechaukamimíjepi iñañaha ha uperire puka pukahápe ombohasase ojapova'ekue. Uperirénte amo ipahaitépe mbo'ehára pyahu ohechakuaa mbo'ehára aña ndoipotáiha ichupe mbo'ehaópe. Maestro malvado. De esos maestros buenos entró a trabajar en una prestigiosa escuela. El maestro estaba feliz de poder trabajar también entre maestros buenos. Aún así, el maestro nuevo no sabe entre qué clase de gente se estaba metiendo. Hablaba con todos, entre ellos había uno malo, pero este maestro era un lobo disfrazado de ovejas. Las cosas buenas que hacía el nuevo, él no veía con buenos ojos. El maestro nuevo, sin descanso, trabajaba para que el trabajo hecho sea buen visto. El maestro malvado despreciaba el trabajo para que nadie pueda valorar y apreciar el trabajo del nuevo maestro. El maestro malvado saludaba al maestro nuevo, le decía cosas agradables. Aún así, demostraba de vez en cuando su maldad, pero lo hacía pasar entre risas. Ya mucho después, el maestro malo demostró que no le gusta la presencia en la escuela del maestro nuevo. Y acá tenemos algunas oraciones que podrían ayudarnos para que podamos comprender mejor el contexto de este texto o algunas frases, oraciones que van acorde al texto. Y tenemos las versiones de guaraní español. Mbo'ehára katupyry ombohovake mbo'ehára añáme. El buen maestro enfrentó al maestro malo. Mbo'ehára ipochy ojehuva'ekuére. El maestro se enojó por lo ocurrido. Mba'épa ikatukua ojapo mbo'ehára pyahu. ¿Qué puede hacer el nuevo maestro? Mba'épa mbo'ehára iñaña peichaite. ¿Cuál es el motivo de la tamaña maldad del profesor? Mopa ojehúne amba'e. ¿Dónde podría suceder estos hechos? Mba'érepa ojehu amba'e mbo'ehaórepype. ¿Por qué suceden estos hechos dentro de la escuela?
Ikatunepa oñiputungo moejara añame. ¿Podría recibir alguna ayuda el maestro malo? Bueno, en esta parte, como verán, tenemos oraciones que están en forma presente, pero también tenemos oraciones elaboradas como preguntas. Entonces, tenemos por ejemplo aquí que dicen va epa y la partícula pa hace que la oración sea pregunta. Y en guaraní tenemos que acordar o recordar que el signo de interrogación no se utiliza en guaraní ni al principio ni al final, pero en el español es necesario marcar al principio y marcar al final los signos interrogativos. Boejara omomaitei yepi opabe amboen boejarape. El maestro suele saludar a todos los otros maestros. Toñemoñi ejeta aranduka oñemboka tupurun hanwa. Que se lea muchos libros para tener sabiduría. Sejatuba punui oñemoñi e boejara cuenarame. Los padres a diario aconsejan a los futuros maestros. Jeta mbaere o hasambo ejaracuera mboejaope. Muchas son las circunstancias que pasa el maestro en la escuela. Mboejara jeta oñemoñe mitanguerape. El maestro mucho anda aconsejando a los niños. Sucuera omombae mboejaracuera en Viapo. Las madres valoran el trabajo del docente. Mitanguera o joruta mboejarape. Los niños van a congeniar con el profesor. Mboejaope o hokuri mitanguera. En la escuela asistieron los niños. Mita o joba mboejaope katuete y katupuru. Niño que va a la escuela de seguro es habilidoso. Caraí, puñacaraí, oñemokatupuru punu mboejara powupe. Señores y señoras, empezamos sus primeros pasos en la educación con un maestro. Y así llegamos al final de nuestra clase. Es la clase de hoy. Muchas gracias.